Bueno, ahí estoy. Ahí volví a empezar a grabar porque si no se hace muy larga la grabación después para subirla. Bien, vamos a empezar con las preguntas. Vamos a arrancar para arriba. Un segundito. Bueno, acá para Mariela dice muchas gracias por la exposición, qué maravilla lo que despejó. Entonces, primera pregunta, dice, ¿los trastornos de ansiedad pueden terminar en adicción? Bueno, no es adicto el que quiere, es adicto el que le toca. Entonces, no todos los trastornos de ansiedad van a terminar en una adicción. Aquel que tiene un sistema nervioso central que va a reaccionar de determinada manera, incluso aunque sea una actividad como el juego, que va a producir una producción de neurotransmisor, dopamina, que va a generar en el cerebro un pedido de refuerzo negativo, le va a suceder. O sea, puede ser que las personas tengan un trastorno de ansiedad y jamás desarrollen la enfermedad de la adicción. Sí, el estado de una persona con un trastorno por consumo problemático va a ser ansiedad, porque en esta ansiedad oculta, se esconde detrás de su ansiedad todas las otras cosas que le vienen sucediendo. Espero que esto responda a la pregunta. Bien. Otra pregunta, y si quisiera que aclare un poquito la articulación entre adicción y comida, si es que se pueden vincular. Lo que pasa que estamos hablando, lo hablábamos un poco antes de iniciar la charla, ¿no? La alimentación es algo inherente a la vida humana también, entonces la persona se va a alimentar durante toda su vida. Es necesario que aprenda a hacerlo de una manera saludable. Sí, hay algunos alimentos que generan compulsión en las personas. Esto tiene que ver siempre con el autoconocimiento. El autoconocimiento va a favorecer eh, el desarrollo de una alimentación responsable en la persona. Entonces, vamos a separarlo, ¿no? Si una persona que tiene conductas adictivas, es probable que también se manifiesten dificultades en la alimentación. Muchas veces la adicción está asociada, en muchas personas que padecen la adicción, hay trastornos de alimentación, anorexia, bulimia y obesidad. Bien, acá preguntan, ¿qué relación hay entre consumo íntimo y vergonzante y consumo grupal? Bueno, el consumo inicialmente va a ser grupal porque es así, ¿no? Es raro que una persona inicie un consumo aislado, ¿no? Es un comportamiento social, es algo que va aprendiendo. En la medida que la persona aumente, progrese su enfermedad, vaya derribando sus propios principios y, y se incremente la vergüenza. O sea, ¿qué es la vergüenza? El miedo a quedar expuesto en algo que juzga. Entonces, como resultado de un aumento de su vergüenza, una vergüenza con la que no conecta, convengamos que la persona no conecta con la vergüenza. ¿Qué sería la vergüenza? Lo que piensa de sí mismo, pero aparece ante la mirada de otra persona. Si nadie me ve, yo creo que no conecto con esta vergüenza. Por ejemplo, si no me gusta mi peso, ya que estamos hablando hoy de alimentación, ¿cuántas veces la persona no quiere salir a la calle o no quiere ir a una reunión porque está disconforme con su aspecto físico? Entonces se encierra, como si al encerrarse o aislarse, este autorrechazo dejase de existir. Sí existe, pero no conecta con él. Entonces, cuando progresa la enfermedad, el comportamiento de la persona tiende a aislarla para no conectar con estas emociones. La enfermedad de la adicción entumece, evita y tapa emociones incómodas. Por eso el aislamiento. Bien, acá dice muchas gracias por tu exposición, fue muy interesante. Le preguntan si cuando hablas de predisposición a las adicciones, ¿se entiende que se trata de algo genético? Puede haber,
Se desarrollaron estudios, hay un alelo que pueden identificar hasta ahora, es muy poco lo que se ha investigado, en hijos de alcohólicos, por ejemplo, ¿no? Los hijos de alcohólicos encuentran que tienen una predisposición genética, pero esto no significa que la enfermedad se vaya a desarrollar. Es multifactorial. Hay factores que tienen que ver, son sociales, hay estímulos externos, y esto que hablábamos, ¿no? De una disfuncionalidad familiar, que no quiere decir que la familia está mal, pero que no se aprenden herramientas emocionales que permiten canalizar, atravesar estas emociones de una manera saludable. Entonces es solo una predisposición que no determina la aparición de la enfermedad. Bien, y acá otra pregunta dice, como familia, ¿qué tips podemos implementar para volver a confiar habiendo pasado por las mentiras, engaños, etcétera? Acuerdos, o sea, hay que dejar de castigar a la adicción, hay que entender que la persona está sufriendo, más que hacer una lista de todo lo que el adicto está haciendo mal, que por lo general genera más desafío, es sentarse y mostrar lo que vemos en la persona amada, sacar a la luz, dejar de comprar bolazos, ¿no? Sino hay cosas que son inaceptables y la familia termina aceptando y discutiendo cosas ilógicas, volver al eje y hacer acuerdos con la persona. Entonces, donde se dejan de cumplir estas pautas y estos acuerdos de convivencia, establecer límites que se puedan sostener. Es más fácil decir que sí que decir que no. Entender que el límite tiene que ver con el amor y que cuando estos límites se traspasan, hay que sostener estos acuerdos, establecer pautas. Entonces, esto ya es inaceptable, a partir de acá ayuda, y ayuda con resultados positivos. Hasta que estos resultados positivos no sean efectivos, ciertos límites no vamos a dejar de sostenerlos. O sea, las, eh, los límites que no se ponen en la familia se los pone la vida a la persona. Sufren todos, sufren no solo la familia, sino los otros integrantes de la familia por este intento de control. Bien, dice, hay otra que pregunta, de acuerdo a algo que dijiste en su momento, dice, por lo tanto, ¿podemos decir que es imposible no caer en alguna adicción? No, no, yo no digo eso, no digo eso, No, para no, no, nada. en base a algo que dijiste vos, ella interpreta esto y pregunta. Ah, claro, no, no. De hecho, hay muchas personas que no caen en adicciones, que en algún momento pueden tener incluso un consumo problemático a partir de alguna situación muy difícil de atravesar, que identifique que este consumo problemático le está causando una pérdida y que lo pueda detener. ¿Cuándo hablamos de adicción? Cuando la persona tiene un consumo problemático, empieza a tener pérdidas, lo identifica, se propone detenerlo y no lo consigue. En ese caso es que estamos hablando de adicción. No todos los consumos van a ser adicciones, no todos los consumos problemáticos lo son. Bien, excelente tu exposición, dice otra. Parecería que aquellas personas adictas, casi irrecuperables, cuando se afilian a una creencia religiosa, dan un cambio muy, muy importante de 180 grados. ¿En qué puede consistir que se genere un cambio tan importante? Bueno, todos los métodos que a una persona le sirvan para dejar de lastimarse están bien, ¿no? No hay una única manera, ni nosotros nos pensamos que somos los dueños de la verdad. La contención, que alguien los escuche, lo grupal, ¿no? La filosofía de la solidaridad siempre funciona. La terapia grupal es mucho más rica, lo que una persona no puede identificar en sí misma, sí lo puede identificar cuando escucha a otro y sus mecanismos de defensa no están activados porque no se siente atacado, y cuando puede escuchar herramientas que elaboraron otras personas que tienen la misma dificultad y que le puedan servir. Entonces, la riqueza de lo grupal, la contención.
¿Qué es lo que puede pasar con lo que es religioso? Que muchas veces está asociado al castigo, ¿no? Y que entonces cuando la persona quebrante el código de creencias que tiene, pueda en el momento de detener su consumo y revise todos sus patrones de conducta, toda su enfermedad del alma y espiritual que fue desarrollando para mantener vivo su consumo, que esto le genere una culpa que no pueda convertir en responsabilidad. Esta es la diferencia en lo que nosotros proponemos. Nosotros lo que trabajamos es que el adicto llega enojado y lo que tiene por dentro es culpa y vergüenza. Entonces, que cuando dice culpa habla en vergüenza, pueda trabajar su vergüenza y que pueda ver que es generada por la culpa y que esa culpa la puede convertir en responsabilidad, ¿no? ¿Cómo trabajan los métodos religiosos? No puedo decirlo porque no estoy interiorizada. Sí puedo ver que hay muchos que tienen excelentes resultados. Bien, hay preguntas muy largas. Dice, en relación al uso o abuso de tecnología por parte de los más chicos, qué tips nos puede facilitar para que sea un uso y no un abuso y que se pueda controlar? Bueno, voy a intentar ser muy breve. Conservar normas para su utilización, tiempos de uso, establecer acuerdos, evitar el hábito o empezar a modificarlo. El control de los contenidos, ¿no? Adaptarlos a la edad de los integrantes de la familia y buscar programas de filtros. El tema de la privacidad, buscar factores de protección al estar en la red, restringir perfiles, denunciar cualquier tipo de extorsión o situación sospechosa en las redes en las que se producen. Si se torna grave, hacerlo con la policía, buscar que la actividad en uso sea visible, o sea, que cuando el integrante de la familia está utilizando las tecnologías esté a la vista del resto de los integrantes de la familia, compartir la actividad y en red, fomentar alternativas de ocio que no estén relacionadas con lo tecnológico, la comunicación y también instruirse, estar informado, ser parte de la visión de nuestro adolescente y, contarle de nosotros, ¿no? Esto que decía antes, no solo preguntarle, sino abrir el corazón con el otro, mostrar que somos falibles, que tenemos dificultades, que no tenemos respuestas para todo, pero que podemos vivir con esto. Eh, Hablarle de nuestro... esto no significa, le voy a contar a mi hijo todos los problemas que tengo, pero sí voy a dejar de querer mostrarme como un superhéroe y le voy a decir que también tengo problemas y le voy a contar qué herramientas utilizo. Pido ayuda, voy a una terapia, hablo con un médico, o sea, abrirle la puerta al pedido de ayuda y sacar, quitarle valor a la autogestión o a esto que está sobrevalorado, ¿no? Lo aprendió solo o se las arregló solo, que en realidad no sirve para nada. También otra pregunta, si luego en la internación, ¿cómo deberíamos prepararnos para recibirlos en casa cuando la vida sigue, tengo que trabajar y tengo otros hijos? Y espérame un poquito porque agregó algo y dice, cuando caen nuevamente en crisis, estando en tratamiento con psiquiatra, psicólogo, y pareciera que está muy bien y atenta contra su vida, ¿cómo lo ayudamos, acompañamos, nosotros nos preparamos también, habiendo logrado engañar a todos? Es como muy largo y abarca muchos temas. Bueno, lo voy a hacer muy breve. Dejar de comprar mentiras. Podemos estar con un test al lado, pero nosotros sabemos cuáles son los comportamientos que tiene que ver con lo espiritual de una persona que está en recuperación y una persona que vuelve a ser oscura, deja de ser transparente. Entonces, no esperar una normalidad. Una persona que sale de una internación está dando los primeros pasos de una vida en recuperación y necesita ayuda. Muchas veces la familia tiene expectativas demasiado grandes. Llega alguien que está haciendo una inserción plena en la sociedad y pretenden que se maneje solo. Necesitan ayuda para sostener estos límites, necesitan acompañamiento e ir poco a poco ayudándolo a que pueda
ponerse estos límites. Proteger a los otros miembros de la familia, si tenemos un hijo que es adicto y otros que no, ser muy complaciente con unos, le está mandando un doble mensaje al otro hijo que cumple con las pautas y que está pudiendo. Entonces, no confundir el desapego con retirarle el amor. Y cuando vemos que hay comportamientos que nos llevan a cómo era cuando la persona estaba consumiendo, evitar querer controlarlo, llamar al terapeuta que se ocupó de su tratamiento y en el caso que no funcione, buscar otras ayudas, no intentar hacerlo solo. Siempre, ¿no? Los especialistas son los que van a poder ayudarnos. Recordemos que los métodos propios nunca fueron suficientes, si no, no hubiesen terminado en un centro de atención de las adicciones, cualquiera sea la modalidad de abordaje que estos tengan. Bien, para Estrella, dice, si estoy haciendo ayuno, ¿qué se puede tomar? ¿Caldo, agua? Bueno, yo primero agradecerte, Mariela, por la hermosísima exposición y todas las preguntas que has respondido. Yo quiero hacer una aclaración de una pregunta antes de esta que me haces recién, Eugenia, después la volvemos a repetir, sobre la asociación de la adicción y la comida. En general, los humanos tenemos alimentos que se llaman hedónicos, que son los alimentos que nos generan mucho placer. Pueden ser del rubro de salados, vamos a pensar sanguchito de miga, uno de los que yo más escucho. Puede ser de los rubros dulces, chocolate, dulce de leche, o puede ser el alcohol. Los alimentos hedónicos nos gustan mucho y en general se consumen socialmente. Ahora, el problema es que muchas veces empiezan las prohibiciones. Las prohibiciones son externas por el médico nutricionista o por el nutricionista, o son internas porque lo sé, lo leo, qué sé yo, y empiezo a pensar que eso está mal, que estoy mal alimentado. Pasa muchas veces en los chicos jóvenes, ¿no? Que empiezan a pensar que si salen con los amigos, bueno, la hamburguesa es mala, la gaseosa es mala, el alcohol es malo, y empiezan a hacer prohibiciones. Entonces ahí empiezan a generarse conductas de empezar a comer esas comidas por atracones a escondidas y nadie de la familia lo sabe. Ahí se va generando, a veces obesidad, a veces no, a veces un trastorno de la conducta, y es una especie de, ese es el momento en el cual un sobrepeso o no, pero la comida puede estar, empezar a pasar por el rubro de las adicciones. Lo otro que quería, digamos, agregar es que nosotros tenemos genes que regulan todo, los alelos a la predisposición al alcohol están muy estudiados, pero el 30% de nuestro futuro son los genes y el 70% es el ambiente y lo que nos pasa. Podemos tomar alcohol y tener los genes positivos para el alcoholismo y sin embargo no desarrollar un alcoholismo, una adicción al alcoholismo nunca, porque nuestro ambiente no lo autoriza, o porque nosotros mismos por otros genes no estamos en eso. Pero hay algo de la adicción y la hormona el neurotransmisor dopamina que sí está estudiado, que hay gente que viene con un déficit de dopamina, con una alteración en los receptores, entonces necesita más estímulo, más adrenalina, sería más adrenalina, pero en realidad necesita como más cosa de estar al límite para tener un nivel bueno de dopamina. Es la gente que corre carreras de Fórmula 1, la gente que se tira en en avión con el paracaídas que se abre 2 minutos antes, es la gente que escala las montañas ahí, que uno dice, ¿cómo hace eso? O que salta en un trapecio, qué sé yo. Esa gente que necesita como mucho estímulo, que si no hace todas esas actividades, va a tratar de buscar una vida muy al límite, muy a estar a 160 kilómetros por hora sin cinturón de seguridad, porque su cuerpo necesita un nivel de dopamina y él viene o con alteraciones de los receptores o de la cantidad, y eso está estudiado. Si esta persona se encuentra con la adicción, con la droga, y va a ser un consumidor más fuerte y va a andar más complicado en el tema. Esto era lo que quería como agregar a lo que había contado Mariela, más desde una mirada médica directamente. La pregunta es, Euge, repetime, salir del ayuno con... ¿Qué sí puedo tomar en el ayuno? ¿Agua, caldo o nada? Depende del tipo de ayuno, claro. Si vos haces una dieta 5-2, los 2 días vos vas a comer primero 1000 calorías, luego vas a bajar a 750, y si sos mujer 500, y si sos hombre 600. Ahí hay que hacer generalmente comidas ligeras.
En principio, como hablamos que a los humanos también la proteína animal nos complica, la idea es no hacer un ayuno con un huevo duro y un pedazo de queso, sino hacer caldos, que los caldos pueden, digamos, lo que no complicaría son los hidratos muy buenos, en los de las verduras, los de las frutas, se puede hacer, por supuesto, un caldo de verduras, hay algunos ayunos que autorizan jugos de verduras o jugos de frutas en algunas personas que tienen más tendencia a marearse o a tener cefaleas con la pérdida de peso. Se puede hacer ayuno de solo agua, se puede hacer ayuno de agua con infusiones, pero fíjense que no es aconsejable consumir, por ejemplo, leche que tiene proteínas, porque las frutas y las verduras no tienen nada de proteínas, entonces todo lo que no tenga proteínas está bueno, pero la leche no, porque tiene proteínas. No se sugiere el azúcar, aunque en algunos ayunos de internación se da miel en pequeña cantidad. ¿Y por qué? Porque esta pequeña base de hidratos hace que no se pierda mucho proteína cuando uno ayune y no se pierda masa muscular. También se puede dar caldo de huesos, el caldo de huesos tiene la grasa, y también esa grasa frena mucho el apetito y ayuda a sostener el ayuno. No se sugiere azúcar, no se sugieren edulcorantes, porque los edulcorantes también tienen respuesta metabólica y pueden hacer que el ayuno haya que cortarlo antes porque aparece hambre. Bien, esta es una pregunta que venía después, lo de los edulcorantes, pero voy a la otra anterior. Dice, ¿la primera comida que hacemos después del ayuno debería ser baja en IG? Baja en IG. IG puso. Bueno, IG, sospecho que sería la primera comida. Si uno ayuna un día entero, después tiene que hacer al día siguiente tiene que comer tranqui. Si uno ayuna 16 horas, la primera comida en general, uno sugiere que sea una sopa, que sea una ensalada, que sea una comida también aceptable, puede ser un guisito, depende de la persona y depende de la situación, pero un guisito con verduras y 2 cucharadas de arroz o alguna legumbre fácil o una porción de una carne muy magra. Tiene que ser tranqui, puede ser una ensalada de frutas, puede ser un jugo de frutas o de verduras, depende de la persona. Pero tiene que ser una alimentación tranquila a salida del ayuno. Es decir, no sirve estar todo el día sin comer y llegar a comer, no sé, 6 porciones de pizza, 3 empanadas y 2 porciones de helado. Eso es lo que no, ni tampoco para ninguna característica del ayuno. Hay que salir tranqui del ayuno. Bien, acá hay 2 preguntas sobre si se puede ayunar. Una es si se usa morfina y la otra los operados de bypass. A ver, si se usa morfina depende de la patología de base. Si yo uso morfina por una enfermedad caquetizante, es decir, que me estás quemando, supongamos un cáncer, está absolutamente contraindicado. Si usamos morfina por dolor, depende de la patología que tengamos. En principio, depende de la patología, no tanto de la droga. Y con respecto al bypass, la gente que se opera de bypass, en realidad lo que hace en las 6 primeras fases del ayuno, de la entrada a la alimentación, hace 2 meses de ayuno terapéutico, seguido, 60 días, y esa es la base del éxito del bypass, hacer 60 días de ayuno. Ahí está el quid de la cuestión, que cambia la historia de esa persona. Con lo cual, sí puede hacer ayuno, de hecho, es volver a escuchar el bypass, hacer ayuno, porque las famosas 6 fases son 2 meses y medio de ayuno. Aumentando calorías, pues ayuno. No se llega en semana, más o menos, es decir, la gente que tiene bypass ha ayunado 2 o 3 meses seguidos, con calorías totales que no llegan a 600, 700 calorías. Y fíjense el cambio gigante que han tenido en su cuerpo, en su metabolismo, también en su peso, pero ahí también hay interferencia del bypass porque cambia, al haber cambios en el intestino y en el estómago, cambia indudablemente los perfiles hormonales y metabólicos. Entonces eso potencia mucho el descenso de peso. Pero bueno, es un ayuno el bypass. El éxito gigante de toda la mejoría metabólica, de dejar de tomar las pastillas para la presión, para la diabetes, para el colesterol, es esos 2 meses gigantescos de ayuno y bueno, y después ya seguir cuidándose.
Bien, hay dos preguntas Así que sí, la sobre pregunta, digamos, para terminar de redondear, es sí, por supuesto que sí. hipotiroidismo. Hay dos preguntas. Dice si hay contraindicación para el No, la ayuno. contraindicación es en el hipertiroidismo, que es un estado catabólico. La persona baja sola 20 kilos, tiene sudor, temblor, etcétera. En el hipertiroidismo está absolutamente contraindicado. Cuando uno empieza una dieta y la persona baja muy fácilmente y está como con tuforadas y todo, hay que chequear que la tiroides no esté yéndose para ese lado. A mí me ha pasado, lo he sufrido en consulta propia, así que sé de qué se trata. No en el hipotiroidismo, que es un estado contrario al hipertiroidismo, se puede ayunar, teniendo en cuenta que hay que tomar igual la hormona tiroidea y que si esto produce a lo mejor algún cambio en la dosis, eso hay que verlo, pero en principio sí se puede ayunar y no hay problema. Bien, espérame, porque son preguntas muy largas algunas. Dice, a pesar de no tener ninguna patología, si se hace ayuno intermitente, ¿se debe realizar controles periódicos de laboratorio a fin de poder controlar posibles complicaciones que quizás nunca tuvimos? A ver, si uno empieza a ayunar y tiene un análisis de sangre donde está todo normal y no tiene patología metabólica y es una persona que está sana y en normopeso, sí puede ayunar. Cualquier aparición de todos los síntomas que yo dije es indicación de cese de ayuno, pero en general una persona sana puede ayunar y no le va a pasar absolutamente nada. Por supuesto que empezando a entrenarse en ayuno, tiene que hacer cada 3 o 4 meses, es bueno hacer un análisis y especialmente si empezara a sentirse rara. Es decir, si empezara a tener cefalea, dolor de cabeza o empezar a tener como mareos o sensación de debilidad, ahí hay que frenar el ayuno y hay que hacer análisis. Pero en principio no es que le va a salir, digamos, si uno ayuna no se va a hacer diabético, si uno ayuna, si no lo era, no va a traer una enfermedad grave. Pero bueno, ahí hay que evaluar si esa persona que está sana y tiene normopeso, qué tipo de ayuno hace y qué cantidad de calorías. Eso es importante porque a lo mejor tiene que comer menos y igual le sirve como ayuno. Entonces se pega con esta otra pregunta, dice, si hacemos ayuno intermitente y consumimos moderadamente grasa animal, carne, huevos, lácteos, ¿lo hace menos efectivo? Esa es una pregunta muy interesante. No es la grasa. La grasa no tiene, ni la grasa ni los hidratos tranquilos de las frutas y de las verduras tienen contraindicación en el ayuno. La grasa porque no modifica los niveles de insulina, la grasa no genera elevación de insulina, y en el caso de los hidratos, de las frutas y de las verduras, incluso un poquito de arroz basmati o de legumbres en una persona que es delgada y que hace un ayuno con cierta restricción, pero comiendo, se puede utilizar perfectamente porque son hidratos con bajo índice glucémico que están súper adaptados al ayuno. Lo que uno debe regular, y eso sí, como humanos, y después de los 45 años, entre los 45 y los 65 años, está estudiado que bajar el consumo de proteínas animales disminuye esa vía de mTOR que yo les dije y disminuye inflamación y ayuda a la longevidad. Así que es un rango de 20 años en el que uno tendría que tener cuidado con la proteína animal. Pero la proteína, no la grasa ni el hidrato. Bien, hay muchos mensajes de agradecimiento, de excelentes exposiciones de las dos, y paso a la última pregunta para Mariela y con esto cerramos. ¿Cuál sería la profilaxis de las adicciones? Bien, a ver, estoy abierta, sí. Bueno, hay fases, distintas fases, ¿no? En primer lugar, la desintoxicación es imprescindible desde nuestro punto de vista. Romper mitos, identificación y aceptación de pérdidas, alivio de culpas, conocimiento de las consecuencias, duelo del no consumo. En una segunda fase sería la identificación de la pérdida de control, que es lo que caracteriza la enfermedad de la adicción, aprendizaje de cómo desarmar las excusas y prevención de recaídas. Y en una tercera fase, mejoramiento de la autoaceptación, o sea, todos estos mecanismos de defensa tratan de ocultar
partes del yo que se consideran inadecuadas, ¿no? Entonces trabajar en la autoaceptación, la solidificación de los instrumentos de recuperación, los que funcionan, y una amplificación del autoconocimiento. Esto, ¿no? Nosotros pensamos que en un camino permanente de ayuda, al ser una condición crónica, estar en contacto permanente con estos elementos de instrumentos de la recuperación, que muchas veces son los grupos de autoayuda, como camino permanente de ayuda. Eso. Bueno, muchas gracias a los que me hacen Gracias. preguntas a mí sobre cuándo si lo vamos a subir a YouTube. Sí, la semana que viene subo la charla a YouTube, así ya la pueden volver a ver o compartir. Así que bueno, muchas gracias Mariela, muchas gracias Estrella. Gracias, Estrella. Excelente. Gracias a vos, Mariela. Excelente, claras, excelente. didácticas las dos, así que muchísimas gracias. Los esperamos en la próxima. Les avisamos Euge. a todos los que están acá que tenemos una actividad presencial, que vamos a hacer una jornada de un día en un hotel de campo, ¿sí? Con un chef que nos va a cocinar toda comida especialista, con actividad física, con muchas charlas saludables. Así que esperamos y les voy a mandar de vuelta toda la información, a ver los que se quieran anotar. Es en Tomás Jofré, se llama un hotel de campo que se llama Los Cuatro Amaneceres, un lugar muy lindo, una oportunidad única para pasar un día entero con charlas saludables y viviendo en la naturaleza. Así que los esperamos. Gracias. Muchísimas gracias, Mariela. Gracias a todos. Muchísimas